Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una clase más de medicina interna. Y nada, en la clase de hoy vamos a ver un tema que es muy preguntado, que es el tema asociado a las pleuropatías. Bien, cuando pensamos en las patologías que afectan la pleura, obviamente tenemos como principal el derrame pleural, que ya vamos a ver, pero también hay una que suele entrar bastante y que también aparece cuando hablamos de pericardio, que es la pleuritis seca. La pleuritis seca es una infección causada por un virus. Ese virus es el Coxsackie. Esa infección tiene la característica de que va a hacer con que te confundas muy fácilmente con un ángulo. ¿Por qué? Porque hay presencia del dolor preurítico, sí, que acuérdense de semología, el dolor preurítico era ese dolor que aumenta con la deglución, con la tos, inspiración profunda, cuando el paciente se pone en decúbito y, cuando hay inclinación, y disminuye cuando hay inclinación hacia adelante, ¿sí? Ese dolor prolítico es un dolor que se asemeja mucho a un dolor asociado a un ángulo, ¿sí? Pero tiene la característica de que cuando nosotros hacemos la auscultación en esos pacientes, vamos a encontrar el frote pleural, ¿sí? Bien, el frote se debe auscultar con el paciente teniendo la aspiración, ¿sí? Pero a veces se relaciona con la actividad cardíaca o la respiración, ya que en algunas ocasiones pasa el frote y se acentúa durante la inspiración, lo que se conoce como frote pleuropericárdico. Bien, o sea, resumiendo, digamos, lo importante es que ustedes sepan que la pleuritis seca es causada por un virus, ¿sí? Ese virus nos va a formar un dolor preurítico que puede asemejarse con un dolor de Angor. Nosotros vamos a encontrar el frote pleural, ¿sí? Y saber cuáles son las características del dolor preurítico, que son estas de acá. ¿Por qué? Porque acá normalmente es lo que te van a poner en el enunciado, que el dolor mejora con la inclinación hacia adelante, que el dolor empeora con la tos de inspiración profunda y por ahí va, ¿sí? En el laboratorio, nosotros vamos a pedir justamente un laboratorio completo, vamos a ver que hay un predominio de linfocitos, y en la radiografía nosotros solo vamos a pedir la radiografía para evidenciar si tenemos derrame o no. ¿Por qué? Porque la verdad que, como estamos hablando de una infección causada por un virus a nivel de la pleura, no vamos a ver algo específico, no vamos a ver algo característico a nivel de la radiografía, ¿sí? Solo vamos a ver derrame si es que hay derrame, ¿sí? Bien. El tratamiento es muy polémico porque el tratamiento lo único que tienes que hacer es hacer justamente el tratamiento de espera. O sea, hay que esperar que la patología evolucione. ¿Por qué? Porque es una patología viral, ¿sí? Entonces no hay mucho que podamos hacer. Hay que esperar que pase y obviamente usar AINES, aspirina, metprednisona en el caso que sea necesario, ¿sí? Bien. Ya cuando hablamos del derrame pleural, sí, ahora sí, derrame pleural, lo que va a pasar es que nosotros tenemos líquido entre las hojas pleurales, sí. Normalmente nosotros tenemos menos de 20 mililitros de líquido en las hojas pleurales y cuando se evoluciona ese valor, evoluciona para un derrame, sí. ¿Cuál es el problema? Acuérdense que las hojas, las hojas pleurales, ¿sí? Que tenemos la parietal y la visceral, lo que hacían era justamente estar pegaditas así, y eso hacía con que el pulmón pudiera expandirse, ¿sí? Y no tuviera esa tendencia a colapsarse. Acuérdense en el momento, Betina, que el pulmón tiene una tendencia a colapsar. Y lo que hacía con que el pulmón no se colapsara era justamente esa tensión que nosotros tenemos entre las dos hojas, la parietal y la visceral, que mantenía el pulmón ahí insufladito, o sea, sin estar directamente colapsado. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos líquido ahora entre estas hojas pleurales, ¿sí? Lo que va a pasar es que el pulmón no puede expandirse de manera efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo alteración de la tensión, por un lado, y por otro lado tengo alteración del espacio, digamos, entre las hojas, y eso no permite con que el pulmón pueda expandir. Esto es un problemazo, ¿sí? Lo que va a pasar es que esos pacientes tienen la característica de que estarán en decúbito del lado de derrame, ¿sí? Lo que nosotros decimos trepopnea, acuérdense de hemología. La tráquea suele desviarse para el lado contralateral, así como el neumotórax. En la inspección vamos a encontrar esos tres parámetros que yo les dije, sumado también a alteraciones de la disnea, ¿sí? Palpación, vamos a encontrar una disminución de la elasticidad y expansión. En la percusión, acá la gran mayoría tiene dudas si es un síntoma de semiología. Acuérdense que lo que va a pasar cuando tenemos un derrame es que vamos a tener el triángulo de Garland y el triángulo de Grock, ¿sí? Voy a hacer ese cosito un poquito mayor, porque suelen preguntar en el oral en los hospitales y no saben contestar. Bien,
cuando hay un derrame, ¿sí? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a dividir los componentes del pulmón en dos triángulos. Uno arriba y otro abajo. Tuki. ¿Por qué? Digamos que el derrame va a estar en el triángulo que yo les dije que está rojito, ¿sí? Está acá. Bien. Entonces significa que si tengo derrame acá, lo que va a pasar es que yo voy a encontrar matidez, ¿sí? Todos sabemos. Bien. Lo que hace el pulmón, ¿sí? En la parte que no tiene el derrame, que sería esta parte de arriba, la parte naranja, ¿sí? Que voy a hacerla de azul. Así se ve mejor. Todo lo que voy a encontrar en esta parte es la parte del pulmón que dice, che, allá abajo están completamente ahogados, no se está haciendo lo que debería ser el intercambio gaseoso. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una hiperinsuflación, ¿sí? Lo que hace el pulmón, ¿sí? De la parte que no tiene derrame es aumentar justamente su inflación no, o sea, aumenta el tamaño justamente del intercambio gaseoso, ¿sí? Y lo que hace es permitir con que haya una compensación de esa parte que está acá abajo, ¿sí? Entonces, y mientras acá yo voy a tener un problema para hacer el intercambio gaseoso, acá yo voy a estar haciendo una compensación, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque en ese triángulo de arriba, ¿sí? Que nosotros lo denominamos triángulo de Garland, yo voy a encontrar una hipersonoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo más aire en esa región, ¿sí? Tengo mayor cantidad del parénquima pulmonar insuflado y por ese motivo yo voy a tener la hipersonoridad. En cambio, en el triángulo de abajo, que es el triángulo donde está el derrame, yo lo que voy a tener es justamente la matidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es justamente donde está el derrame. Y la línea que divide los dos triángulos, ¿sí? Que va a ser de rojo. No, de rojo no, de blanco. Espera. De rojo, Tuki. Esta línea es una línea que nosotros vamos a llamar línea de Damasio, ¿sí? O Damasio, depende de dónde lo leas. ¿Ok? Entonces, eso justamente es lo que vamos a encontrar en la percusión del paciente que tiene un pulmón con derrame. Además de eso, en la auscultación encontramos disminución del murmullo vesicular, disminución de las vibraciones vocales, el sonido pleurítico en E y la egofonía. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, obviamente, o sea, si tenés tiempo puedes hacer una espirometría donde vas a ver el patrón recesivo, pero principalmente lo que vas a hacer es una radiografía, lo primero de todo. Y cuando haces una radiografía vas a encontrar esto. Esto es la línea de Damasio, ¿sí? Es lo que está dividiendo la parte con la matidez y el derrame y la parte con la hiperinsuflación, ¿sí? Bien, entonces en el derrame lo que va a pasar es que vas a ver justamente esta zona del derrame. Si te pregunto cómo haces para encontrarlo, vas a decir siempre que empezás por la región costofrénica. Si ustedes van a ver el diagnóstico por imágenes, lo primero que voy a evaluar es esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líquido tiende a caer, obviamente. Y si tengo un derrame, normalmente voy a empezar a verlo acá. Muy importante en neumonías cuando hay derrames paraneumónicos, ¿sí? Además voy a poder ver también la tráquea que va a estar desviada hacia el lado contralateral, ¿sí? Y eso justamente me permite saber en qué lado puedo estar teniendo el derrame, ¿sí? Bien. Pero además de eso, lo que puedes hacer también es pedir una tomografía, obviamente, donde también vas a ver la zona del derrame. Pero lo que es importante es, por ejemplo, yo vi eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que saber si eso viene por algún tipo de infección o si eso viene por algún tipo de alteración cardíaca, ¿sí? ¿Cómo voy a poder hacer esa diferenciación? Lo voy a hacer a través de los análisis bioquímicos, ¿sí? Pero acá quiero que tengan cuidado con una cosita. Análisis bioquímicos es justamente cuando yo tomo muestra de ese líquido, ¿sí? Me envío para el laboratorio bioquímico y el laboratorio bioquímico lo que hace es justamente medir las proteínas totales, la albúmina, el LDH, la glucosa y los leucocitos, ¿sí? Además de eso voy a enviar para análisis microbacteriológico y análisis patológico para descartar algún tipo de patología, ¿sí? Pero los análisis bioquímicos, ustedes saben ya de fisiología porque los vemos desde allá,
Y un tip que doy yo es que son los mismos para los dos. Todo lo que está acá es un transudado y todo lo que está acá es un exudado, ¿sí? Y son los mismos, ¿sí? Uno es positivo y otro negativo. Es la única cosa que cambia, ¿sí? ¿Cómo puedes acordarte en el examen? Acordate primero de la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una infección, tengo menos glucosa. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa. Entonces vas a saber que la glucosa es negativa, pero todo lo resto en el exudado es positivo, ¿sí? Y en el caso cardíaco pasa al revés. En la glucosa, en un caso cardíaco, está normal, está positiva. ¿Por qué? Porque no tengo nada consumiendo esa glucosa. Entonces la glucosa era el único que era al revés, entonces todos los otros van a ser negativos, ¿sí? Bien, pero otra cosa que nosotros tenemos que hacer son los denominados criterios de Light, ¿sí? Los criterios de Light no son lo mismo que los criterios de análisis bioquímico, ¿sí? Y la gran mayoría piensa que sí, pero no es lo mismo, ¿ok? Los criterios de Light es una comparación entre lo que está en el suero y lo que está en el plasma. Entonces, lo que va a hacer es evaluar el LDH que está en el líquido y el LDH que está en la sangre. Y con eso va a sacar un numerito, ¿sí? Y con ese numerito vas a poder ver si están en los valores normales o no. Y si es un transudado, si es un exudado, ¿sí? Pero acuérdense, los criterios de Light son diferentes de los criterios bioquímicos, ¿sí? Los criterios de Light van a ser LDH y normalmente proteínas, ¿sí? Dependiendo del laboratorio. Pero son nada más tres, ¿ok? La LDH, la comparación de LDH y LDH en plasma, y lo que sería las proteínas, ¿ok? No confundan porque yo ya vi gente reprobando el examen oral por confundir este parámetro. Este líquido puede ser un líquido purulento, hemorrágico, puede ser derivado de un quirotórax o puede ser por tuberculosis. El de la tuberculosis, que es siempre pregunta de examen, está asociado a la adenosina, ¿sí? Ademinasa, que es mayor a 60, y tiene la característica de que suele asociarse a pacientes que ya tienen una previa clínica de la patología. Acá son las causas que yo pueda tener un transudado, ¿sí? O un exudado. Las causas asociadas a exudados son las causas asociadas a todo lo que sería la cuestión cardiovascular. PEP, hipertensión portal, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, tumor de ovario, ¿sí? Ya el exudado van a ser el TEP, la neumonía, la tuberculosis, metástasis, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, pancreatitis y abscesos, ¿sí? Un tip es que el TEP está en los dos, ¿sí? Y en el exudado puedes usar todo lo que es infecciones, ¿sí? Alteraciones neoplásicas y todo lo que es reumático. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Amiloidosis, todo lo que es reumático entra en el exudado, ¿ok? Bien. El neoplásico, ¿sí? Cuando yo tengo un exudado neoplásico, lo que va a pasar es que primero tengo que pensar de dónde puede venir. Puede venir de un propio cáncer de pulmón, un cáncer de mama o un linfoma. Además de eso, tengo la característica de que voy a tener células neoplásicas, ¿sí? El pH es muy bajo, la LDH es muy aumentada y hay alteraciones de la timidinquinasa. Pero lo importante es que es un exudado hemorrágico, ¿sí? Cuando yo tengo un exudado hemorrágico, lo primero que voy a pensar son en las alteraciones asociadas a un cáncer, ¿ok? Bien. El tratamiento para el paciente con un derrame es hacer la toracocentesis ambulatoria, ¿sí? O si no, lo que podemos hacer es el uso de talcos, ¿sí? O podemos hacer un sellamiento pleural. Es decir, podemos cerrar la canilla, digamos, ¿sí? Pero normalmente cuando es neoplásico no es de muy buen pronóstico porque termina volviendo siempre, ¿sí? Entonces tenemos que tratar la causa, digamos, del derrame para poder efectivamente tratar al derrame. Bien, yo les dije que lo que teníamos que hacer era hacer una toma de muestra, ¿sí? Y haciendo esa toma de muestra, nosotros tenemos la característica de que esa toma se llama toracocentesis, ¿sí? La toracocentesis la voy a hacer para todo paciente que tiene un derrame, no. Lo voy a hacer para pacientes que tienen, que quieran hacer una investigación terapéutica, ¿sí? O a pacientes que quieran hacer una toracocentesis terapéutica, es decir, que tienen un aumento del derrame, yo quiero sacar un poquito de ese líquido para que pueda hacer una mejor ventilación, ¿sí? Algunos pacientes nosotros vamos a aplicar media ampolla de atropina, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos evitar la reacción vagal.
cuando nosotros hacemos, pinchamos o hacemos algo así de manera invasiva, el paciente puede tener una reacción vagal, tener un síncope. Entonces lo que vamos a hacer, igual vamos a hablar de esto en la era 2, vamos a aplicar atropina. Bien, ¿cómo hacemos la toracocentesis? El paciente sentadito, ¿sí? Es como si se fuera a hacer una PL, pero en ese caso lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer un pinchacito, ¿sí? En el pulmón, y no, ese pinchacito tiene que ser en el borde superior de la costilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa acá en el borde inferior? El paquete vascular nervioso. Entonces yo puedo terminar pinchando el paquete. Para evitarlo, lo que voy a hacer es hacer el pinchado acá arriba, ¿sí? Bien. ¿Voy a hacer a todos los pacientes? No, voy a hacer a los pacientes que tienen duda diagnóstica, ¿sí? Al paciente que yo pensaba que era por una neumonía, traté la neumonía y sigue, por ejemplo. ¿Por qué sigue? ¿Qué es? ¿Es un cáncer? ¿Está asociado a una otra patología? ¿Sí? Con eso yo voy a saber más o menos cómo manejarme, ¿ok? ¿Qué pasa con ese derrame? Si el derrame permanece en el tiempo, ¿sí? No se trata, o yo tengo un derrame que está asociado directamente con una infección. Se forma un empiema, ¿sí? El empiema se produce cuando hay invasión bacteriana o micótica del espacio pleural, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a tener un pus, digamos, que es cremoso, amarillo verdoso, muy característico cuando lo ves, tipo no te olvidas nunca más. Pero en sus estadios iniciales es un líquido pleural turbio, obligado a efectuar diagnóstico diferencial con exudados simples, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Acuérdense que el empiema es un material formado por el material purulento formado por las células de la defensa muertas, digamos. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener una alteración del pH, un pH menor a 7,15, y la glucosa está muy baja. ¿Por qué? Porque tengo bacterias ahí, ¿sí? El empiema no se cura solo con antibióticos, ¿sí? Sino que necesita la colocación de uno o varios tubos de drenaje para la cavidad pleural, ¿sí? Es decir, yo puedo, obviamente voy a dar antibióticos para ese paciente para hacer justamente la protección y el tratamiento, pero solamente con el antibiótico no funciona, ¿sí? Lo que voy a necesitar es hacer un drenaje de esas bridas, digamos, que se forman por ese empiema. El empiema es un material purulento que forma con el tiempo fibras, ¿sí? Fibras no, bridas. Esas bridas yo las tengo que romper y después aspirar. ¿Cómo voy a romper? Con fibrinolíticos, streptokinasa, uroquinasa y etc. Y voy a posteriormente hacer el drenaje de ese empiema, ¿sí? Pero obviamente usamos antibióticos, pero no es el tratamiento curativo, ¿ok? Bien, eso es más o menos lo que tienen que saber de las patologías pleurales. Y cualquier cosita me aviso, chicos.